Convulsionada y con mucha calle, Gran Bretaña, Diego. Sí, bueno, a ver, lo que estuvimos viendo todos estos días, salió en todos los medios, es que la extrema derecha, los fachos, vamos a resumir, estuvieron haciendo de todo en varias ciudades de Inglaterra y también en Irlanda. A ver, ¿qué pasó? Salieron estos grupos de extrema derecha a básicamente atacar migrantes, asilos para migrantes, comercios que ellos identificaban como comercios de gente que venía de otros países, es decir, si no les gustaba tu color de piel, pum, iban y te atacaban. Claro, que no eran lo suficientemente ingleses para ellos. Claro, no eran lo suficientemente british. Producto de un ataque que se dio en una localidad en Southport, que más allá del nombre está más bien al norte de Inglaterra, cerca de Manchester y Liverpool, en donde un joven atacó a la salida de una clase de danza, un grupo de chicas, hay 3 niñas que murieron, e inmediatamente en redes sociales y por otros medios se empezó a decir que este chico era un migrante indocumentado. A ver, nada que ver, digamos, para ser claros. Era un chico que nació en Gales, que es hijo, o sea, es británico, pero es hijo de migrantes Claro. de Ruanda. ¿Qué más se dijo? Se dijo que era musulmán. Bueno, me puse a buscar. En Ruanda los musulmanes son el 2%. Claro. La mayoría de la población es católica. Toda una fake news construida sobre prejuicios. Sobre nada, sobre básicamente probablemente su color de piel, y a partir de ahí Obvio. empezaron a decir, estos son los migrantes que vienen, que llegan y están destruyendo nuestro país. A partir de ese momento empezó esta ola de ataques en varias ciudades que se fue transformando en uno de los hechos más importantes, por lo menos en Europa. A ver, ¿qué hay de fondo? ¿Quién impulsó? ¿Quiénes estuvieron detrás de estos ataques? Bueno, el primero que aparece es Nigel Farage. Por ahí no les suena mucho el nombre, pero se van a acordar. Es ese personaje que aparecía pidiendo el Brexit, un tipo con una cara muy británica, que se había hecho una figura muy importante a partir de ser el impulsor del Brexit. Bueno, este hombre de extrema derecha fue uno de los primeros en pronunciarse y en decir esto es culpa de la migración indiscriminada que entra a nuestro país. Después aparece un grupo que su sigla original era Liga de Defensa Inglesa, más nazi, no se consigue, podríamos decir, que también es un movimiento islamófobo que estuvo detrás de el llamado y que se expanda esta fake news de que el joven era musulmán. Bueno, obviamente estos son los que impulsaron estos ataques que vimos estos días. Pero a ver, vayamos un poquito más atrás. En Reino Unido hace varios años que se viene poniendo el foco fundamentalmente en los migrantes como una forma de culpar a alguien de la precarización de la vida, de la crisis de muchos de los servicios básicos estatales que hay en el Reino Unido, que tienen que ver con el ajuste que viene haciendo, recordemos, 13 años de gobierno conservador. Justamente los Tories, el Partido Conservador, puso mucho el foco en, no, acá el problema es la migración. Por ahí no nos acordamos mucho, pero hasta el que fue hasta hace unos días el primer ministro, que es Rishi Sunak, llegó a traer una cárcel flotante. Eso te iba a decir. Para poner a los migrantes indocumentados para que estén en la cárcel flotante antes de deportarlos, por ejemplo, a Ruanda. Esa era una propuesta que llegó al Parlamento para que se vote y llegó a la cárcel. Entonces, ese es el nivel de, más allá de la extrema derecha, el Partido Conservador, uno de los pilares de la política británica, de la forma en que le hablaba a la sociedad sobre los migrantes. Muchos de esos migrantes vienen de lo que eran las ex colonias inglesas. A ver, si uno va a Reino Unido va a encontrar gente que viene de la India, gente que viene de África, gente que viene de todos lados, porque básicamente está lleno el mundo de colonias británicas. Claro. A ver, ¿qué respuesta hubo? Porque a mí me parece interesante el otro lado, que por ahí se viene mostrando menos. Ayer tuvo mucho impacto. Vamos a lo inmediato. ¿Qué pasó ayer? Hubo manifestaciones enormes en muchas ciudades, la más grande es en Londres. ¿De dónde salen esas manifestaciones? Fue una respuesta que se fue organizando para abajo, porque había un llamado a hacer 100 ataques a distintos lugares, mezquitas, centros de refugiados, locales
de distintas comunidades que había organizado estos grupos de extrema derecha, y la respuesta fue una movilización enorme. No fueron las únicas respuestas. Hubo inmediatamente, en el momento que se intentaba atacar lugares específicos, respuestas y organizaciones comunales. Por ejemplo, hay imágenes que yo vi que son hermosas, que son grupos de punk, que son blancos, los punkos como ustedes se los imaginan, Claro. con musulmanes, con organizaciones de musulmanes, con organizaciones de migrantes, Todos juntos. que se enfrentan a estos grupos de extrema derecha, pero además son espectaculares. Y una que me llamó mucho la atención fue el intento en Lancaster de un grupo de extrema derecha de boicotear, de atacar un festival que se estaba haciendo en apoyo a los migrantes, y llegaron y tuvieron un problema. Eran menos que la gente que había en el festival, por lo cual se tuvieron que ir. La prepotencia del número. La prepotencia del número, que fue lo que vimos ayer. No se realizó casi ninguna de las Igual la marchas. izquierda y derecha ya no definen la... No, para Claro, nada. son No categorías no viejas. explican, son teorías viejas del siglo XX, pero bueno. Pero es un dato muy importante, porque durante todos estos días el gobierno laborista, la única respuesta que tuvo fue la de poner más policía, y eso no lograba evitar que siguieran los ataques. Tuvo que salir esta movilización enorme para empezar a calmar el ánimo de esta extrema derecha, y esta movilización tiene un antecedente muy interesante, que es que las marchas multitudinarias en Reino Unido en contra del genocidio que está haciendo Israel en Palestina. Es decir, hay un movimiento muy profundo. Uno de los movimientos más potentes que hay en el mundo, ¿no? Más potentes que hubo, y ahí me parece que viene una clave muy interesante para pensar Reino Unido, pero para pensar también otros lugares, que a la extrema derecha y a sus ataques se los combate saliendo a las calles.